Módulo 1, lección 4. Formatos numéricos y de fechas en celdas y rangos de celdas de Excel. Iniciamos por mencionar que la forma más rápida de asignar formatos numéricos a celdas de Excel es mediante el uso de los botones ubicados en el grupo de comandos número de la cinta inicio. Lo primero que debe hacer es seleccionar la celda o rango de celdas al cual le va a asignar un determinado formato numérico. Observe que el botón con el símbolo monetario permite desplegar un menú de opciones con otras monedas distintas a la moneda asignada inicialmente, la cual corresponderá siempre a la moneda del país configurado en el sistema operativo Windows de su computador. De la misma manera, podrá asignar el formato porcentual con este botón y con el botón rotulado como estilo millares, asignará los puntos separadores de miles y el carácter separador de decimales, el cual en este caso es la coma. Por su parte, desde las opciones del menú formato de número de la misma cinta inicio, se pueden asignar otros formatos a valores numéricos y a fechas, como también formatos de porcentaje y de números fraccionarios, entre otros. Antes de continuar, queremos que aprecie estos dos aspectos del menú formatos de número. Primero, por defecto, la opción visible en las celdas sin formato es la opción general. Segundo, Excel también considera a las fechas y a las horas como celdas con valores numéricos, como se aprecia al volver a digitar la fecha y la hora en otras celdas. Por su parte, si la celda seleccionada contiene un texto y no un valor numérico, no se apreciará ningún efecto al aplicar uno de estos formatos, excepto que algunos de ellos generarán un espaciamiento a la izquierda de la celda llamado sangría. No obstante, si después registra un valor numérico en cada una de estas celdas, se visualizará el formato numérico asignado como se aprecia en el video. Antes de ahondar sobre la manera de asignar cualquier tipo de formato numérico a celdas y entender sus resultados, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos sobre las características del formato preestablecido por Excel. Primero, por defecto, las características del tipo fuente y su tamaño se mantienen igual si registra un texto, un valor numérico o una fórmula. Además, las celdas no tienen asignada ninguna propiedad de texto, ningún color especial al texto, excepto el color automático, ningún color de fondo o relleno de celda, como tampoco ninguna alineación, como lo deja ver el hecho de que por defecto todos estos botones estén desactivados. Segundo, al registrar un valor numérico, este se alinea a la derecha de la celda. Lo mismo sucede con los valores numéricos devueltos por las fórmulas. Por el contrario, al registrar una palabra o una frase, esta se alinea a la izquierda como se aprecia en el video. Tenga en cuenta que estamos ubicados en una hoja en la cual a ninguna de sus celdas se le ha asignado un formato. Es más, lo que hicimos con la hoja formato preestablecido fue simplemente crearla como una hoja nueva, copiar los datos de una de las primeras hojas y pegarlos como valores en la nueva hoja, es decir, sin formato alguno. De hecho, se aprecia que en el menú formato de número, todas las celdas de la nueva hoja siguen teniendo el formato general. Tercero, si registra un entero mayor o igual a 1000, Excel no mostrará el punto separador de miles. Además, si registra un valor entero con 12 o más caracteres, Excel lo mostrará con connotación científica. Por ahora no entraremos en detalle sobre lo que es la connotación científica, ya que su explicación involucra una serie de conceptos matemáticos que se salen del objetivo de esta lección. Cuarto, si registra un número y al final agrega el símbolo de porcentaje, Excel modificará el formato de la correspondiente celda por el formato de la categoría porcentaje como se aprecia en el menú formato de número. Esto también se aprecia al desplegar la ventana formato de celdas desde el grupo de comandos número. Tenga siempre en cuenta que por defecto todas las celdas de un libro de Excel tienen asignado el formato general,
el cual no tiene un formato específico de número, como se explica en esta área de la ventana Formato de celdas. Quinto, si registra un valor con decimales, adicionando ceros a la derecha, como por ejemplo 0,250, 0,2500 o 0,25000, Excel mostrará únicamente los espacios decimales requeridos para expresar el valor numérico registrado, omitiendo los ceros a la derecha, los cuales no aumentan ni disminuyen el valor de un número. De esta manera, 25 centésimas son equivalentes a 250 milésimas y a 2510 milésimas. Sexto, si registra una fórmula cuyo resultado arroja una parte decimal, por ejemplo, la división de 1 en 4, Excel mostrará por defecto únicamente los dos espacios decimales requeridos para expresar el resultado exacto, es decir, mostrará como resultado 0,25 y no 0,250 ni 0,2500. Séptimo, si registra una fórmula cuyo resultado arroja una parte decimal muy extensa, o una fórmula con decimales periódicos, como por ejemplo la fórmula que divide a 1 en 3, cuyo resultado es 0,333 con infinito número de decimales a la derecha, Excel únicamente mostrará hasta 9 decimales. Así se amplíe el ancho de la columna como se muestra en el video. Por el contrario, Excel mostrará menos decimales si tiene limitantes de ancho de columna, como se aprecia al reducir el ancho de la columna del ejemplo del video. Pero si se asigna el número de espacios decimales de forma manual o si se modifica desde alguno de estos botones, sucederá que la celda deja de tener el formato general preestablecido por Excel, como se aprecia en esta área del grupo de comandos número. En ese caso, al reducir el ancho de la columna hasta que no quepa en el ancho de la celda, se mostrará este signo de error, que significa que el texto, o en este caso el valor numérico, no se puede mostrar. Octavo, para Excel las fechas son valores numéricos. Al asignar a estas celdas el formato de fecha, puede comparar que para Excel los valores enteros positivos entre 1 y 2.958.465 les corresponde una fecha iniciando el 1 de enero de 1900 hasta el 31 de diciembre del año 9999. De esta manera, lo contrario también aplica. Es decir, si en una celda con formato de fecha digita un valor numérico, como por ejemplo el valor de 39.000, este se visualizará como la fecha del 10 de octubre del año 2006, como se muestra en el video. Noveno, si registra una fecha en una celda que no tiene ningún formato, se asignará automáticamente el formato de fecha, perdiéndose el formato general, como se aprecia en la ventana Formato de celda. Debes saber que Excel puede mostrar una fecha con cualquiera de estos tipos de formato. Sin embargo, para que Excel entienda que se trata de una fecha, al registrarla, primero debe digitar el día, luego el mes y por último el año. De hecho, aprecie que si pretende registrar la fecha 25 de diciembre del 2018, digitando primero el mes 12 y luego el día 25, Excel alineará el resultado a la izquierda, indicando que el valor lo interpreta como una cadena de texto y no como un valor numérico. Por su parte, puede ver que a Excel no le importa que utilice el carácter slash o el guión medio para separar los días, meses y años de una fecha. Ambas formas serán fechas para Excel, siempre que se registren en el orden mencionado. Algo similar sucede al usar la función hoy de Excel, la cual internamente lee la fecha del reloj del computador y devuelve a la celda a donde dicha función se registre. Como complemento, puede ver que en la hoja Valores con formato se aprecia que en la celda combinada G4H4 se usó la función ahora, la cual devuelve la fecha y la hora a la vez. Por supuesto, esta función también lee la fecha desde el reloj del computador. No sobra aclarar que estas funciones se estudiarán con más detalle en un nivel posterior. Décimo, si antepone el símbolo de moneda a un valor numérico,
Excel modificará el formato de la correspondiente celda por el formato de la categoría moneda, como se aprecia al desplegar la ventana formato de celdas. Con esto también se pierde el formato general preestablecido por Excel. De esta manera, hemos expuesto los 10 aspectos para tener en cuenta en cuanto al formato numérico preestablecido por Excel. Volviendo a los comandos del área número de la cinta inicio y haciendo clic en cada botón de esta área, notará que en todos los casos se pierden las características del formato preestablecido ya explicadas. Profundizando en cada una de estas opciones, debes saber que el país que define el formato de moneda preestablecido se comprueba buscando en el panel de control y siguiendo la secuencia de la opción región, configuración adicional y activando la ficha moneda como se muestra en el video. Por su parte, al aplicar el formato porcentaje a una celda que ya posee un valor numérico, Excel convertirá dicho número en su equivalente porcentual y agregará el símbolo porcentaje. Por ejemplo, si el valor de la celda seleccionada es de 16 unidades, al aplicar el formato porcentaje se mostrará un valor de 1600%. Pero si previamente asigna el formato porcentaje a una celda vacía y después escribe el mismo número 16, su valor se mostrará como 16%, ya que Excel agrega el símbolo porcentual a la derecha del número que se digite, como se muestra en el video. En cuanto al formato estilo millares, en el ejemplo del video se tiene que el separador de miles es el punto y el separador de decimales es la coma. Sin embargo, en su computador puedes tener invertidos estos caracteres. Tenga en cuenta que esto también depende de la configuración de su sistema operativo Windows. Esto se comprueba buscando el panel de control y siguiendo la secuencia de la opción región, configuración adicional y activando la ficha números, como se aprecia en el video. Por otra parte, aunque no hay mucho por decir acerca de los botones aumentar decimales y disminuir decimales, puede ver que aumentarán o disminuirán la cantidad de decimales de una celda con formato de millares, de una celda con formato de contabilidad o de una celda con formatos de porcentaje. Por su parte, la acción de clic en estos botones cuando se tiene seleccionada una celda con formato de fecha no generará ningún efecto, como se aprecia en el video. Por su parte, también puede desplegar la ventana formato de celdas haciendo clic en la flecha que se encuentra en la parte inferior derecha del área número. También es posible desplegar la ventana formato de celdas seleccionando esta opción desde el menú contextual, el cual se activa mediante la acción de clic derecho sobre la celda a la cual desea modificar el formato. Recuerde que si se trata de un rango de celdas, deberá primero seleccionarlo y posteriormente ubicar el puntero del ratón sobre una celda de dicho rango para posteriormente ejecutar la acción de clic derecho, teniendo cuidado de no ejecutar dicha acción apuntando por fuera del rango seleccionado, ya que se perdería la selección del rango como se aprecia en el video. Volviendo al área número de la ventana formato de celdas, desde acá se encuentran todas las opciones de formato que se pueden asignar a celdas de Excel con valores numéricos. Es importante que en una primera instancia haga un recorrido por las opciones disponibles en cada una de las categorías y a la vez vaya revisando en el área de muestra el resultado que obtendría con cada opción de formato que va seleccionando, como se aprecia en el video. Notará que algunas categorías le permiten definir los espacios decimales que desee visualizar, si desea o no visualizar puntos separadores de miles, como también le permitirá definir el formato para los valores negativos, el cual puede tener simplemente un guión, puede visualizarse de color rojo o puede tener un guión y visualizarse de color rojo a la vez. En otras categorías, como la de moneda y contabilidad, se pueden escoger muchos más símbolos con los cuales se acompañarían las cantidades monetarias de la celda o rango de celdas seleccionado. Por otra parte, la categoría personalizada le permitirá visualizar el código de cualquier formato numérico. Aunque en una primera instancia no es importante que usted conozca estos códigos en detalle, sí es bueno que sepa que, primero, la opción personalizada
mostrará el código de la celda seleccionada. Si tiene seleccionado un rango de celdas con distintos formatos, se mostrará el código del formato general. Segundo, cualquiera de las opciones que contenga un valor de 0 antes de la coma pertenece a un formato que omite los puntos separadores de miles, como se aprecia en el área de muestra del video. Tercero, los símbolos de número antes de la coma pertenecen a formatos en donde se visualizan los puntos separadores de miles. Cuarto, la cantidad de ceros a la derecha de la coma define el número de espacios decimales. Quinto, el punto y coma permite separar el código que define el formato para valores positivos y el formato para valores negativos. En el ejemplo del video, se puede ver que para ambos casos se tiene el mismo formato, excepto porque el texto rojo que se encuentra entre corchetes indica que los valores negativos se visualizarán de color rojo, como se confirma al asignar un valor positivo y otro negativo a las celdas a las cuales se les aplicó dicho formato. Por otra parte, es importante que sepa que desde el área tipo puede crear formatos personalizados, los cuales consisten en textos que acompañan a los valores numéricos. Por ejemplo, puede acompañar estos valores numéricos que representan periodos anuales con la palabra año, la cual se configuró para que se visualice antes o después del valor numérico, haciendo las veces de prefijo o sufijo del mismo. Puede comprobar que la palabra año aparecerá únicamente si el valor que se ingresa en una de estas celdas es numérico. Si registra un texto, no se visualizará la palabra año como se muestra en el video. Por otra parte, puede ver que a pesar de que en cada una de estas celdas se visualiza un dato alfanumérico, es decir, un valor numérico con un valor alfabético como es la palabra año, su comportamiento es numérico, lo cual se puede comprobar haciendo operaciones que referencien a dichas celdas, como se aprecia al restar estas dos fechas. Además, recordará que las celdas con valores numéricos se reconocen porque su alineación por defecto es a la derecha de la celda. Ya para terminar, debes saber que a las celdas con valores numéricos también se les puede asignar las propiedades del grupo de comandos fuente y alineación, lo mismo que cualquier combinación de bordes estudiadas en una lección anterior. La única opción de alineación que no aplica a celdas con valores numéricos es la opción ajustar texto. Recordará que si el texto de una celda sobrepasa el ancho de la columna, la aplicación de este comando ajustará dicho texto a varias filas dentro de la misma celda, ampliando el alto de la fila. Note que esto no sucede con una celda que contiene un valor numérico extenso, ya que, como se aprecia en el video, al aplicar el comando ajustar texto, el valor numérico no se distribuye en varias filas. Este se sigue mostrando con connotación científica, así se vea activo el botón del comando ajustar texto. Es más, si escribe una parte del mismo número extenso del ejemplo y mediante la pulsación de las teclas Alt-Enter genera un nuevo renglón dentro de la misma celda para escribir la segunda parte del mismo número, al confirmarlo se aprecia que efectivamente se generó un nuevo renglón. Sin embargo, debe tener en cuenta que su contenido ya no es numérico, como se aprecia al ver que éste se alineó a la izquierda. Esto se puede comprobar también al hacer una operación con dicha celda y ver que Excel arroja un error de valor. Con esto damos por terminada esta lección, seguros de haberle aportado los conceptos que requiere para asignar de manera eficiente y de manera apropiada los formatos numéricos a celdas.